hoy quiero en primer lugar dedicarme a explicar acerca de la unción que reciben los gobernadores, ya que es obvio que al ser ellos pues ministros con una función específica, no se puede, ni bíblicamente se puede, ni históricamente ha dejado de ser, mucho menos nosotros en este tiempo tenemos que pasar por alto, de que para poder entregar un privilegio, un oficio o una tarea tan importante, se haga sin tomar en cuenta el significado de la unción que reciben los hombres asignados a esas tareas y las mujeres también. Entonces he titulado el tema La unción de los 12 gobernantes del reino de Dios. No solamente es escoger a alguien y asignarle un trabajo, sino activarlo para esa nueva tarea. Viéndolo desde el punto de vista antiguo testamentario y viendo a esos antiguos hombres también que fueron ungidos, ¿verdad?, en esos tiempos, la idea que ellos tenían respecto a la unción era que la unción les daba autoridad para muchas cosas. Entre ellas, como a nosotros, la unción nos da autoridad para predicar. Pero no solo para predicar, sino también la unción da autoridad para recibir inspiración. Y no solo eso, sino también para tener revelación de Dios, que es lo maravilloso. Hay dos cosas diferentes, revelación e inspiración. Muchas veces podemos recibir en primer lugar la revelación de lo que Dios dice, mira, esto es así. Pero necesitamos la inspiración para que se nos den detalles de esa revelación. Ese es el fluir de lo que Dios derrama sobre la cabeza de sus siervos. Y a veces tarda algunos días para poder entender el significado de una revelación. Y por eso es que Dios da la revelación. También para ellos significaba energía a las oraciones que hacían, gozo al caminar, y también rompía ataduras y sigue rompiendo ataduras. Ahora, cuando miramos estos 6 puntos, por lo menos, tenemos que añadir algunas cosas que me permiten ver a mí que para estos hombres y mujeres de Dios, la unción se podía describir como en un sentimiento. Oigan esto. Es decir, que cuando ya uno la recibe, cuando a uno lo ungen, cuando a usted lo ungen, puede ser que en la cabeza de cada uno de nosotros hay un sentimiento diferente que podemos expresar. Porque como la unción, aunque es un derramar de aceite simbólico, sin embargo tiene un ingrediente místico en el buen sentido de la palabra. Y ese ingrediente místico es lo que contiene la experiencia divina que cada uno de nosotros va a poder tener, y es el único que la puede explicar. Es decir, que si hablásemos nosotros uno a otro de cómo hablar de la unción, podría ser, por ejemplo, que al apóstol Elías, él me pueda explicar lo que sintió cuando lo ungieron. El apóstol Raúl con su esposa podrían decir también lo que sintieron cuando los ungieron. ¿Me entiende? Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Porque esto es lo maravilloso de ser ungido legítimamente de parte de Dios. No es solamente el hecho que nos pongan un aceite y que nos tomen foto, sino el sentimiento particular que puede producir esa unción. Imagínense que cuando lo trasladamos al plano bíblico, entender que David podría explicarnos por lo menos, las 3 sentimientos que recibe en las 3 clases o tiempos de ungimiento. Cuando lo ungen en secreto, solo supo sus hermanos Isaí y el propio Samuel que estaba ahí. Luego también podemos darnos cuenta la diferencia en que te unjan con un aceite que está guardado en una redoma o un aceite que se conserva, hermano, en un cuerno de carnero. Todo eso tiene significado y eso produce diferentes sentimientos en el que lo recibe. Luego vemos a ese mismo David que lo ungen para ser rey primero, hermano, sobre la tribu de Judá. Ahí tenía otra experiencia. Y después lo vienen a ungir para ser rey sobre todo Israel. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que David seguía recibiendo diferentes unciones.
porque él mismo habla de nuevas unciones. Quiere decir que él hablaba de nuevas unciones, es porque él seguía anhelando las experiencias de los ungimientos y buscaba esas unciones que cayeran sobre su vida. Entonces, cuando hablamos de sentimientos, solo por decir algo, podría plasmar, digamos, una idea que surge, por lo menos, hermano, de hombres de Dios que recibieron esos ungimientos, y ellos describen, por ejemplo, de que para estos hombres y mujeres de Dios, la unción es un sentimiento que podría explicarse como una energía interior. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que era como una electricidad espiritual, que era una aceleración física dentro y en el cuerpo, que era una fuerza vital que hace que la mente y el espíritu están alerta. Lo que quiere decir es que cuando a alguien lo ungen para algo, su vida cambia definitivamente. Ese hombre y esa mujer no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque de arriba, el Banco Central de Reserva Divina ha hecho un depósito a través de la cabeza, es decir, nuestra cabeza física, una inversión que solamente tiene valor allá en los cielos. Es decir, al decir que solamente tiene valor en los cielos, no quiere decir que aquí no vale nada. Allá sí se sabe cuánto vale la unción. Aquí ni nos imaginamos, pero es una inversión muy grande que Dios hace. ¿Se puede imaginar de que Dios invierta en usted? Como que Dios dice, no, yo quiero invertir en él. Es buen terreno. ¿Cuántos buenos terrenos hay acá? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué se usaba? ¿Qué cosas hay detrás de la unción? Eran separados para el ministerio cuando los ungían. Por ejemplo, los rabinos, para ellos la unción representa la grandeza. Un rabino no toma en poco una unción, para ellos representa la grandeza, ya que significa la mano de Dios y la bendición sobre lo que fue consagrado para él. Representa la mano de Dios. Y cuando yo veo esto, no es que yo sea un místico desequilibrado, pero a mí me gusta observar detalles proféticos. Por ejemplo, el apóstol Elías decía, son 18 años. Y él, yo sé que tenía ganas de explicar, ¿verdad?, el significado de 18. Y entonces empecé a meditar en el alefato hebreo, y entonces el número 18 se escribe en gematría bíblica con 2 letras. Una de ellas es la palabra Yod, la letra Yod, que es la más pequeñita del alefato, y esa significa la mano. Y la otra es la letra Het, que es la octava letra y significa reinicio. Una mano que cuando se extiende sobre algo en un tiempo específico, significa que hay un nuevo renacimiento. Het es una letra que también significa puerta dimensional, además de la letra Dalet, que es la cuarta del alefato hebreo. Dalet significa o se llama puerta, pero la Het, entre sus significados, significa una puerta dimensional, donde es la mano de Dios que te hace cruzar esa puerta. Sus 18 años significa que la mano de Dios está aquí, y es Él el que los toma a ustedes, hijitos amados, y los toma con su mano y los hace atravesar una puerta que Él abre y que nadie podrá cerrar en el nombre poderoso de Jesús. Las cosas que están detrás del ungimiento, por ejemplo, en el antiguo Israel, cuando una persona era ungida con aceite, no era una pequeña cantidad sobre su frente, sino que se derramaba sobre su cabeza 1,5 galones. Yo no lo voy a hacer porque le voy a arruinar su tacuchito. Pero lo que a mí me dan, lo puedo dar. El ungirnos con pequeñas cantidades, claro que es simbólico, claro que tiene, hermano, un efecto positivo para nosotros. Pero ahora imagínese que nos derramen 1,5 galones. ¿Estaría dispuesto usted a arruinar su tacuchito? Le digo que va a caminar diferente, porque ahora todo empapado, hermano.
Esa era la unción del sumo sacerdote. Por eso podemos leer en el Salmo 133 cómo se describe que caía sobre la cabeza, bajaba sobre las barbas y seguía corriendo por toda su vestidura hasta que llegaba al borde. Y en el borde se detenía todos esos ríos del aceite dorado, de tal manera que cuando ese hombre caminaba, sus pies eran empapados de lo que estaba fluyendo todavía. ¿Saben lo que quiero decir con esto? De que si estos ministros de Dios reciben esa unción, que sin lugar a duda la están recibiendo y la van a recibir, el pueblo que pastorean van a ser encaminados, van a ser conducidos en una senda que los lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Tu caminar alcanzará también esa unción para que de hoy en adelante puedas ver y puedas sentir los sentimientos, valga la redundancia, que produce las unciones en el interior de cada hombre y de cada mujer. Esas experiencias son las que te van a animar en los momentos más difíciles de la vida, cuando te acuerdes lo que sentiste cuando te ungieron. Es como cuando uno se come algo por primera vez tan sabroso, ya no olvida ni el olor ni el gusto. La unción, en ese ejemplo tan, ¿verdad?, insignificante, cuando te ungen vas a oler la unción. Vas a sentir el sabor de la unción y vas a fluir en esa unción. Dice la escritura en 1 Samuel 16:3, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Y desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces dice que cuando lo ungieron, vino el Espíritu del Señor. Voy a hablar de esto en un momentito. El Salmo 133:2 dice que es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces aquí estamos viendo una fotografía hablada del recorrido de la unción. Pero vemos ahora en la persona de nuestro Señor Jesús que esa unción lo activó para que iniciara la agenda que Dios le había entregado. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. De tal manera que cuando Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí, da a conocer a los que estaban, hermanos, presentes en ese momento, qué agenda traía el Señor. Note usted que no antes, sino en el momento que entonces Él comienza a poder llevar a cabo cada una de los puntos de la agenda divina con un éxito, con una efectividad, con un poder, de tal manera que fueron beneficiados mucha gente que experimentó estas cosas que el Señor vino a hacer aquí a la tierra. El libro de los Hechos dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso significa de que se queda una conexión entre el que unge, Dios, y el ungido. De tal manera que en esa unción dice que lo que Dios se compromete en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en nosotros también, que somos los que representamos ahora la agenda que el Señor introduce a la humanidad, y es que así como estuvo con Él, también el Señor estará con todos nosotros, a los cuales Él decide ungirnos. Ahora, es importante porque nosotros vemos en toda la Biblia, por ejemplo, clases de ungimiento para reyes, así como David, así como Saúl, pero vemos también ungimientos para profeta, ungimientos para edificadores, ungimientos para sacerdotes, sumo o sacerdotes, pero también para gobernadores. De tal manera que si he venido hablando que Salomón es figura de Cristo y que él asigna
gobernadores para que le ayuden a ministrar las leyes espirituales, no crea que aquello es simple, solamente de comisionar, sino que estos gobernadores, los nombres que hemos venido leyendo, ellos recibieron un revestimiento, ellos recibieron un ungimiento. Ahora nuestro Señor Jesús nos da la figura a nosotros también de que Él es el Salomón nuestro, que Él es quien nos da la paz a nosotros y quien es el que también nos hace ser parte de ese ungimiento divino que estuvo en el Señor. De tal manera que cuando yo miro el ungimiento, aparte del profeta, aparte del edificador, aparte, hermano amado, de los sacerdotes, veo yo el ungimiento de gobernadores con una unción muy especial. Es decir, trae una química especial el ungimiento para gobernadores. No quiero decir una química de sus componentes físicos, porque eso pues en la Biblia también está, qué componentes físicos habían para la unción para ungir sacerdotes, sino que estoy hablando de una química divina que tiene el ungimiento de los gobernadores. Creo que a esta altura me he dado a entender que los gobernadores del reino de Cristo somos nosotros los ministros que estamos presentes, ¿sí? Cristo es el rey, Él es el gobernante por magnificencia, por excelencia, por superioridad, etcétera. Y ustedes, juntamente su servidor, somos parte del gobierno de Dios, somos en figura los 12 gobernadores. Y entonces, si el gobernador Salomón, si el gobernador Jesús fue ungido según Lucas capítulo 4 e Isaías capítulo 61, nosotros también vamos a ser ungidos con la química del ungimiento que es solo para gobernadores, que es la siguiente. De tal manera que aquí estamos viendo una química que no tiene nada que ver con los componentes físicos que tenía el aceite de la unción, sino que la Biblia dice que sobre él, Isaías capítulo 11 dice, y reposará sobre él, es decir, sobre nuestro Señor Jesús reposaría el Espíritu del Señor, que es el Ruach, con que no se puede pronunciar, es un tetragramatón. El espíritu de sabiduría, que es el Ruach Chokmah, el de inteligencia, que es el Ruach Binah, el de consejo, que es el Ruach Esá, el de poder, que es el Ruach Gibor, el Ruach Daat y el Ruach Jirah. Interesante que esos son los componentes de la unción para los gobernadores. ¿Cuántos la quieren? Y esto no es solamente la idea de tener un elemento simbólico, sino que esto se impregna en la mente, se impregna en el corazón de aquellos que son ungidos. Es decir, que puedes tener o no tu cabeza empapada con aceite, pero lo más importante de esto es que se impregna, La Biblia habla del aceite de la roca. Y el aceite de la roca o del aceite del pedernal no está hablando únicamente de algún objeto de piedra que lo contenía, sino que estaba hablando del poder del aceite virgen que se derrama sobre una piedra de un pedernal. ¿Sabe que el aceite virgen tiene tanto poder que puede penetrar, hermano, la roca y hacer que la roca en su superficie, digamos, sea derramado aceite? Ese aceite se queda por un momento en la superficie, pero después de unos días ya no está el aceite. Y no es que se secó, sino que se fue filtrando hasta que llegó al núcleo de la roca. Eso es simbólico para nosotros, que el aceite, al ser derramado, va a penetrar nuestro corazón, va a penetrar nuestra mente, va a penetrar todo nuestro interior. El ungimiento comienza desde el exterior, pero su meta final es el interior de nuestra vida, de tal manera que te quedas ungido por dentro. Mire qué lindo, hermano, ser influenciado por esos 7 espíritus de Dios. Eso se llama influencia divina, porque en esta tierra no se puede vivir sin influencia. O nos influencian de un lado o nos influencian del otro. Pero aquí estamos viendo que aún el Hijo de Dios
en su ministerio terrenal fue influenciado por los 7 espíritus del Señor. Bueno, el espíritu del Señor se menciona en muchos pasajes, pero en Lucas capítulo 4, 18. Me llama la atención que el orden en el que está citado en Isaías 11:2 nos deja ver parte de la agenda también. Por ejemplo, dice: el espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces comienza a decir: ¿para qué? Me ha ungido para anunciar el evangelio, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, me ha enviado para la recuperación de la vista a los ciegos, me ha enviado para poner en libertad a los oprimidos, me ha enviado para proclamar el año favorable del Señor. El espíritu del Señor entonces es compuesto de consonantes. Al no tener vocales no la podemos pronunciar. Cuando nosotros miramos en gematría bíblica los valores numéricos de cada una de esas letras, pues sabemos, ¿verdad?, que la primera es una yod, vale 10, la H es una hei, vale 5, la W es una baum, vale 6, y otra vez una H, que se vuelve a repetir el número 5. Sumados esos números es el número 26. La Biblia dice que el Señor le prometió a su pueblo que en un monte Él pondría su nombre. Y ustedes subirían a ese monte, le dijo a Israel, y ustedes traerían ofrendas en ese monte, y en ese monte yo derramaré de mi gloria. Entonces, muchos pensaron que literalmente el nombre de esas letras iba a aparecer. Sin embargo, oiga esto: Salomón vuelve a tener la revelación como gobernante. El padre David solo le explicó qué cosas iba a utilizar para levantar ese templo. El padre David le explicó acerca de los planos de ese templo y le dio detalles de ese templo: oro, plata, bronce, madera, colores, etcétera. Sin embargo, fue Salomón el que recibe, por el nivel de sabiduría que había también Dios derramado en su vida. Y entonces Salomón toma la idea y dice: Jehová prometió que en ese monte estaría su nombre. Y oiga esto: levantó ese templo en 26 acres de tierra. 26, ¿por qué? ¿Por qué no le puso más o por qué no le puso menos? Porque en gematría bíblica el tetragramatón es la suma de eso, de 10, de 5, de 6 y de 5 otra vez. De tal manera entonces que en esas 26 acres de tierra está implícito el nombre del Señor. Por esa razón, al constituirse el número 26 relacionado con el templo, ahora el apóstol Pablo entonces 26 veces dice que nosotros como templo del Señor tenemos que guardarnos de la fornicación. Pablo se ocupa de mencionar 26 veces la palabra fornicación, que es lo que puede destruir al templo del Señor. En otras palabras, la unción nos ha consagrado para ser para Él. Entonces, aquí estamos hablando de que lo que hace el Espíritu del Señor es proclamar libertad. Y mire si no es un privilegio esto, porque cuando miramos en la Biblia que Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es imposible que no haya libertad si ahí está el Espíritu de John Hay Van Hey. Y que el Espíritu de John Hay Van Hey, que es del Señor, lo primero que hace es traer libertad. Y el primer gobernador, Ben-Hur, es el hijo de la libertad. Volvemos al mismo punto, volvemos al mismo inicio. En la Escritura vemos que el Espíritu del Señor no fue derramado sobre todos, sino sobre aquellos que iban a cumplir una tarea de libertadores. Por ejemplo, el Señor derramó Espíritu del Señor sobre jueces, sobre reyes, sobre profetas, sobre evangelistas y sobre libertadores. Mire usted con base bíblica sobre quiénes estuvo el Espíritu del Señor. Estuvo sobre Caleb según Jueces capítulo 3. Estuvo sobre Gedeón según Jueces capítulo 6. Estuvo sobre Sansón según Jueces capítulo 13. Y estuvo sobre Saúl según 1 Samuel 10. Estuvo sobre David 1 Samuel 16. Estuvo sobre Felipe según Hechos capítulo 8. De allí en ningún otro personaje de la Biblia estuvo
el espíritu de John Hay Van Hey está sobre los libertadores. A mí me parece que esto no es casualidad, que esta casa y ustedes se hayan movido en liberación y que Dios los haya respaldado y que tengan experiencias de guerra espiritual. Pues he venido solamente a recordarles lo que ya tienen. El Espíritu del Señor está sobre ustedes. La segunda inversión que Dios hizo de esos 7 espíritus se llama Chokmah. Efesios 1:17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Entonces el espíritu Chokmah es espíritu de sabiduría. El gobernador necesita sabiduría. Por eso vemos nosotros que esta es una sabiduría de lo alto, que es una sabiduría superior para que seamos edificadores. ¿Sabe lo que significa eso? Que su vida y mi vida no se va a prestar para destruir la vida de otras personas, sino que nos van a llegar casos, familias, personas, hermano, que tienen una historia de desastre, de estragos, que son ruinas antiguas y que otros los han desechado, otros les han dicho que no hay esperanza para ellos. Pero si se lo dan a un edificador, ese edificador con la sabiduría les ayudará para que se vuelvan a levantar. Pero no es una sabiduría solo en ese aspecto, sino que también será una sabiduría donde a ustedes les dará el Señor, con esa sabiduría, la capacidad de producir lo que se requiere en este país para que ustedes también edifiquen su propio templo. Digo esto porque la sabiduría de los edificadores, pues es obvio, sirve para edificar. Salomón con esa sabiduría edificó el palacio para vivir él como una casa familiar. Con esa sabiduría edificó el templo para adorar a Dios, la casa de Dios, digamos iglesia. Y con esa sabiduría también él tenía que aplicarla a su vida para edificar su casa integral como templo. ¿Sabe entonces? Un ungimiento de sabiduría para levantar estructuras, para glorificar a Dios, para levantar la propia vida y para edificar familias con esa sabiduría. Esto no es cualquier cosa, mis hermanos, ser gobernador. No te están mandando al campo de la batalla sin darte equipamiento. El siguiente de esos 7 espíritus es el espíritu de inteligencia. Daniel 5:14 dice: he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. De tal manera entonces que viene una inteligencia que se une a la inteligencia secular que hemos alcanzado. Tu inteligencia que has cultivado a través del conocimiento que has asimilado, ahora eso va a ser complemento con una inteligencia espiritual que es diferente a la inteligencia secular. Esa inteligencia espiritual es la que será el receptor para que venga el espíritu de sabiduría. No se puede tener sabiduría sin la inteligencia espiritual. Se lo voy a explicar poniendo como ejemplo a las mujeres. ¿Sabe que decíamos no sé cuándo que es tremendo pelear con una mujer inteligente? Como expresión solamente, no como algo negativo. Es terrible pelear con una mujer inteligente, porque como ya lo sabe todo, tiene argumentos para defenderse cuando se siente amenazada. Pero también cuando una mujer es demasiado inteligente, compite con el hombre. Ahí no dijeron amén. Entonces, para que la mujer no compita con el hombre sobre la inteligencia que ella tiene, Dios le derrama sabiduría a la mujer
Y entonces la mujer con inteligencia natural más con sabiduría, la mujer sabia edifica su casa y no la destruye. Eso es aplicable también para nosotros los varones, porque nosotros los varones también somos inteligentes, somos analíticos, somos razonadores por naturaleza. Entonces hay porcentaje de inteligencia en nosotros. ¿Y qué tal si le dan el espíritu de inteligencia? Le van a elevar el coeficiente intelectual espiritual. Y si sobre esa inteligencia espiritual como receptor le ponen la sabiduría de Dios, ay hermano, ese hombre y esa mujer está en las condiciones de poder entender los misterios de Dios, entender cosas que ninguna otra persona va a comprender, sino solamente para el que es sabio. Pero ser sabio y confirmado a través de un ungimiento no es una situación que solamente te tomaron porque llegaste y porque no había otro a quien ungir con sabiduría, sino que la sabiduría es el proceso también de una cosa. Para ser sabio, primero tenemos que tener conocimiento. El conocimiento podemos llamarlo que es una información que tú recibes, es un cúmulo de información, es un conocimiento doctrinal, es algo que te lo están dando, es como que te den, así como hoy nos entregaron varios libros, digamos, y que usted agarró un montón de libros. Ese es conocimiento. Usted ya tiene un conocimiento, acaparó, asimiló un conocimiento. El siguiente paso es ordenar los libros y es ponerlos en orden en una biblioteca, de tal manera que tú sepas que, hermano, cuando haya necesidad digamos, de estudiar alguna materia, quiero hablar un poco de lo matemático, tú ya sabes dónde está el libro que te habla de números. Quiero hablar un poco de historia, tú ya sabes dónde está el libro que te narra historia. Eso significa que has ordenado el conocimiento y eso se llama entendimiento. Cuando hay conocimiento más entendimiento, la ecuación es sabiduría. Y la sabiduría que es la aplicación que conociste y que entendiste y que ahora lo aplicas al diario vivir, y eso te hace a ti ser poderoso y victorioso. Les voy a dar algo maravilloso y quiero que lo reciba con todo su corazón. Los hombres y mujeres sabios de Dios no se mueren pronto. Ningún sabio se muere, porque Dios necesita a los sabios aquí en la tierra para que hablen de su sabiduría. Entonces, si nos dan esa unción, no se va a morir, hermano. Ni el COVID-19 va a poder con usted, ni cualquier otro virus que venga. Mire, aquí está su servidor. A mí me agarró eso, hermano. Me tiró a la cama junto con mi esposa. Ella oraba por mí y yo cuando podía también oraba por ella. Y miren, aquí estoy. Acababa de terminar de escribir el libro, Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, y ¡pum!, me cae el COVID-19. Y el Señor en el año 2012 me habló a mi espíritu y me dijo: viene una guerra espiritual en el nivel de los virus. Y lo profeticé y escribí un libro. No estoy diciendo que los virus, todos los virus son demonios. Lo que me dijo que venía una guerra espiritual, que para poder discernir su modus operandi teníamos que conocer el modus operandi de un virus. Y hay un solo demonio, hermano, en la estructura de las tinieblas que opera como un virus, y se llama Belcebú, que el Señor lo reprenda. Belcebú es el dios de las moscas, es el dios, hermano, de las pestes, de las plagas, según el Salmo 91 y según el libro de los Reyes y de las Crónicas. Y aún nuestro Señor Jesús lo mencionó también cuando trató un asunto de guerra espiritual, mencionando a Belcebú, que era el Balcebú del Antiguo Testamento. Entonces, esa potestad lo único que hace
Belcebú, de entre todas sus especialidades, lo único que hace es como un virus que infecta y hace que la información que tiene el virus pueda llegar al núcleo del ADN y cambiar la información. Eso es lo que hace un virus en el plano natural. En el plano espiritual, Belcebú ataca, mis amados hermanos, para infectar con una información que nos cambie la información que hemos acumulado por mucho tiempo. Pero un hombre sabio, una mujer sabia, jamás va a renunciar a lo que ya recibió y conoció de Dios. Lo atesora y no lo deja por cualquier cosa. Porque en el plano espiritual, aunque no literal, muchos de ustedes ya pintan canas, ya están en la edad de plata. En el plano espiritual, no le estoy diciendo que usted esté entrado en años, sino que le estoy diciendo que los demonios y Dios lo mira con cabello de plata, que representa la sabiduría de Dios, que cambió el color del cabello, y el cabello son los pensamientos. Le cambiaron los pensamientos porque lo hacen pensar con sabiduría. Mire dónde aparece la sabiduría. Apocalipsis 13:18. Aquí está la sabiduría, pegado con la inteligencia. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Entonces lo que la Biblia a mí me deja ver, que la sabiduría de Dios no se entiende sin el receptor de la inteligencia. Y que el sabio es el que va a poder discernir quién es la bestia. Ahorita montones han querido decir quién es la bestia desde hace muchos años, pero no acertaron. Sino que nosotros al final de ese tiempo frontera nos vamos a dar cuenta, antes de que se manifieste, cómo serán las características del anticristo. De tal manera que nuestra intercesión se va a intensificar, porque vamos a sentir nosotros que estamos en un tiempo de parto. De tal manera que la sabiduría nos va a decir a nosotros, ya la bestia, el personaje que representa al anticristo, ya está pisando la tierra, literalmente y físicamente. De tal manera que ustedes tienen que interceder más intensamente. ¿Sabe qué? El anticristo ya está en la tierra. Él ya está aquí. No sabemos dónde, pero él ya está aquí. Y tarde o temprano vamos a ser sorprendidos por el papel de un personaje que va a comenzar a proyectar soluciones a un mundo que se desborona cada día más. Y entonces ese personaje va a acaparar la atención, de masas. Y cuando eso suceda, nos daremos cuenta que no va a glorificar a Dios. Y nos daremos cuenta que ese personaje ha comenzado ya a dar sus primeros pasos públicos. Y que esa es la hora de partir nosotros de la tierra. Ahora veamos el siguiente, voy rapidito. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Entonces aquí estamos hablando del espíritu de consejo. Y el espíritu de consejo, cuando mora en una persona, es como una lámpara de Dios que con el consejo le alumbra a la gente el camino para que la gente tome buenas decisiones. Un consejo de Dios es eso, una lámpara en el camino para que se tomen buenas decisiones. Mire qué interesante lo que le voy a contar. Hace un tiempo yo vi por televisión el testimonio de un pastor que ciertamente ya se retiró en Estados Unidos. Él es un hombre de 90 años ya y pastoreaba una iglesia grandota a los 90 años todavía. Recién se acaba de retirar. Y entonces este hombre ha pastoreado por 65 años. Mire qué trayectoria. Y tiene su hijo que también es pastor. Y el hombre de 90 años, pastoreando 65 años, le llama a su hijo y le dice: hijo, ¿conoces algún pastor que me pueda aconsejar? No sé si me estoy dando a entender. Hermano, 65 años de trayectoria, 90 años de edad, y pregunta si hay un pastor que lo pueda aconsejar a él. Difícilmente lo encuentra. Pero ¿hacia dónde voy? Al principio del consejo, a lo importante del consejo, a lo valioso que es ser aconsejado, a tener a alguien que nos aconseje. Entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu de consejo, no solamente vamos a dar consejo,
sino que nos vamos a convertir en multitud de consejeros. De tal manera que en la multitud de consejeros, nosotros, hermano, podemos, dar de lo que tenemos en esa multitud y recibir de otros para poder dar un solo consejo específico que beneficie a alguna persona. De tal manera que cuando nos unimos consejeros con consejeros, vamos a estar, hermano, incrementando cada día más esta parte de sabiduría también, que es el buen consejo de Dios. Mírenlo, ¿por qué digo esto? Porque estuvo en Jesús. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces estuvo en Jesús esa unción, porque en Isaías 11:2 dice que sobre él iba a reposar el espíritu de consejo. Ahora nosotros vamos a tener también que fluir con el espíritu de consejo. Salmo 51:12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Este espíritu de poder se llama Gibor, el Ruach Gibor. Cuando yo hablo del espíritu del Gibor, del espíritu de un guerrero, estamos hablando también que en dos términos, uno bíblico y otro que es que pertenece a lo social. En el ambiente social lo conocemos. El término bíblico que revela a que uno tiene el espíritu de Gibor se llama resistencia o resiliencia. Los resilientes no son todos, solo los que tienen el espíritu del Gibor. Y ahora está comprobado de que solo hay 1/3 de humanos de los 7 billones de habitantes y fracciones, o 7,000 millones de habitantes, que solo 1/3 de esos habitantes tienen naturalmente un código genético que es resilientes. Por ejemplo, ¿qué es el gen de resiliencia o de resistencia? Es un gen protector, se lleva en la sangre obviamente, tiene mayor potencia de serotonina. Solo 1/3 de la población lo tiene naturalmente. El cromosoma se identifica como 5HT2 en 1/3 de habitantes y es compuesto con receptores de serotonina que modulan los distintos procesos biológicos y neurológicos. Mire lo que modulan: la agresión, la ansiedad, el apetito, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo, la náusea y el sueño. Esos componentes lo hacen ser resiliente. Hermano, no se parte. Les ha llovido como no se imagina. Les ha llegado vientos recios y ahí estamos. Usted puede decir eso. Ahí estamos. ¿Por qué no hemos abandonado, hermano, este caminar y todo esto? ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos escogió para ser la generación final de gobernadores, con su sangre preciosa y el ungimiento del cielo, que es lo profético y lo simbólico, hermano, editaron tu genética. Y te pusieron ahí adentro este gen protector, que quiere decir que te doblas pero no te partes, que te sacuden pero sigues ahí. Te han hecho resistente, y la resistencia es un poder que no lo puede sustituir ni la inteligencia, ni los dones, ni las capacidades, ni las habilidades. La resistencia es algo que Dios derrama. Oiga esto, óigame esto, y que el diablo huye de los resistentes. La Biblia dice: resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nunca más se dirá para nuestra vida que nosotros le huimos al diablo, sino que el diablo, si le toca encontrarse con uno de los gobernadores del tiempo final, él va a decir: no puedo, porque él me atrapa en el tiempo y en el espacio, de tal manera que el diablo sabe que nada puede hacer contra un resistente. Y el diablo, en su inteligencia, que el Señor lo reprenda, sabe que si se dedica solo a ti, él está arriesgando perder muchas almas. Entonces dice el diablo: yo con este mejor no, este me va a resistir, porque es algo que se trae por dentro. ¿No se parecerá usted a esos que le han pasado tantas cosas y ahí está?
amenazas, extorsiones, persecuciones, etcétera. Quizás desde el vientre de tu madre, quizás desde tu niñez hubo persecución, el enemigo te quiso destruir y no podía. Le voy a decir así, porque es un maquillaje que te pusieron. Usted sabe que los ancestros se pueden definir así también, como el maquillaje que te pusieron y que no pediste, desde el punto de vista de tus padres. Pero Dios también hace eso. Pone su genética en ti y no te preguntó si lo querías. Y si te la puso. Ahora entendemos que si no las puso es porque iban a haber batallas. ¿Y por qué me la estás poniendo, Señor? Porque la necesitas. Pero ¿por qué? En el camino te vas a dar cuenta por qué. ¿Aló? ¿Me doy a entender? El séptimo de esto, dice la Biblia. Entonces, Éxodo 35:30, entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Bueno, este es el sexto, no es el séptimo, perdón. Entonces este es espíritu de conocimiento. Y esto es maravilloso, porque el Señor te va a aumentar. Mire hermano, le voy a decir algo. Aquí está mi hermana que es doctora. Yo tendría destruida mi capacidad de memorizar cosas. Hay 3 formas de destruir las neuronas, por lo menos lo que sé. 1, por golpes en la cabeza. Por eso a nuestro Señor Jesús lo golpeaban con una vara en la cabeza para destruirle las neuronas y se olvidara cuando llegara a la cruz por qué había ido a la cruz. Otra forma para destruir las neuronas es el aguantar hambre, te destruye las neuronas. Desnutrición sería. Y lo otro que destruye neuronas es el alcohol y las drogas, más las drogas alucinógenas. Y entonces, yo tengo golpes en la cabeza, montones. Aguanté hambre. Espero que mi madre no me vaya a estar viendo. Había mucha necesidad en mi casa. Mire, por eso a mí no me gustan las pupusas, hermano. Y cuando voy a unos lugares, los hermanos me quieren bendecir. Hermano, le tenemos su comida tradicional. Y yo digo, no, Señor, no vaya a hacer eso, no vaya a hacer eso. Pupusas, si con eso me alimentaron desayuno, almuerzo y cena. Los plátanos fritos, ni soporto el olor. Bueno, el asunto es que yo no debería de tener, pues por lo menos un poquito de conocimiento, porque me destruí. Yo bebí muchos años, usé droga alucinógena, usé cocaína, todo eso. No, mis neuronas, hermano. Y entonces, así estaba yo. Y entonces un día le empecé a pedir al Señor: Señor, por favor, restáurame las neuronas. Algunos dicen que en ciertas partes del cerebro las neuronas ya no se pueden reconstruir. Y entonces no había esperanza para mí. Se puede imaginar qué interesante que nosotros pensamos en una secuencia, digamos, de cadenas neuronales, que lo que hay guardado, por decirlo así, en una carpeta neuronal, la información que tiene que ir consecuentemente con la conexión de otra carpeta neuronal y así sucesivamente, para darle sentido, hermano, a las cosas que estamos pensando y explicando y hablando. Y muchas veces, no sé si usted ha notado, espero que no sea usted, de repente como que no está esa carpeta. Y usted está hablando, ¿verdad? En secuencia o consecuentemente, y va así, y de repente, ay hermano, ¿qué les iba a decir? No me acuerdo, permítame hermano, aquí lo tengo en la punta de la lengua. Te garrotearon esa neurona, perdón eso, ¿verdad? O la droga te destruyó esa neurona. Algunos dicen, mira, para recuperar la memoria, traba los ojos para la derecha. ¿Lo quiere hacer, hermana? Haciéndole así. Y dice que se recupera la información. No, Dios te la puede restaurar. ¿Por qué? Porque escrito está que nosotros nos debemos transformar
mediante la renovación de nuestra mente. Se podría imaginar entonces, hermano, que si nosotros empezamos a decirle al Señor: Señor, yo anhelo la transformación, yo quiero esa transformación, entonces el Señor te va a mandar esa información nueva y tu conocimiento será nuevo, de tal manera que si viene un conocimiento nuevo, se requiere de la neurona que lo va a tener que retener, y entonces Dios, aunque se diga que no se reconstruye, Dios hará que se reconstruya una neurona de Él, para que tú recuerdes de dónde te sacó el Señor. No olvidarás sus beneficios, no olvidarás sus beneficios. Bendito sea Dios. Entonces nosotros, hermano, vamos a sacar hasta de lo más profundo de nuestro ser información que ya Dios te puso. Entonces, este espíritu de conocimiento tiene esa capacidad de hacerte más capaz de retener la mayor información de Dios. Y cuando eso sucede, se despierta una hambre por escudriñar, por buscar. Hasta se te va las ganas de comer en un momento. Allá está la esposa, ya es hora de comer, ven a comer. Y allá estamos, hermano, buscando y más del Señor, y queremos más del Señor, porque hay mucha capacidad para guardar su conocimiento. ¿Alguno de ustedes, no me levante la mano, usó droga, bebió, lo golpearon en la cabeza? Póngase la mano sobre su cabeza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo has hecho conmigo, lo has hecho con muchos ministros, con mucho pueblo. Restaura esas neuronas en el nombre poderoso de Jesús. Restaura nuestras neuronas, restaura la memoria, restaura la conciencia, restaura, Señor, la mente dianoia, la mente netrus, restaura, Señor amado, el nous de ellos, la mente nous, restáurala también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y créalo, que va a empezar a usted a tener recuerdos maravillosos de cosas que el Señor desde su infancia quizás comenzó a sembrar en su vida. Y por último, el Espíritu del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. El espíritu de temor al Señor. Esto nos da equilibrio en la vida. Lamentablemente, mucha gente amando a Dios, que le aman con todo su corazón, le fallaron. David era conforme al corazón de Dios. ¿Quién puede negar que David pues amaba al Señor? Pero le falló. Pero cuando además del amor que le tenemos al Señor, viene el espíritu de temor, el que ama a Dios y teme, ese no le va a fallar. Y vamos a ser como aquellos hombres de Dios que en su carne no encontrará usted algo que lo señale. En la Biblia hay hombres que no se les encuentra tacha ni mancha, aunque estaban en la carne. Además de nuestro Señor Jesucristo, hay hombres, y Dios quiere repetir eso con nosotros. Y para eso Él mismo nos va a ayudar, dándonos el espíritu del temor al Señor. Yo lo quiero en el nombre poderoso de Jesús. Con el espíritu de temor a Jehová nos contenemos y nos detenemos para no pecar y no fallarle. Nos normamos, nos alejamos y hasta huimos del peligro y del pecado con el espíritu de temor. Le da el verdadero equilibrio a la vida, el cual es amar a Dios y temerle a Dios. Eso es lo que nos va a ungir el Señor. Primera de Reyes 4:8. Ahora debo de saber y establezco ahora doctrinalmente y escrituralmente que estos nombres de estos 12 gobernadores no fueron solamente asignados, sino que también los revistieron con una unción que les dio todas esas capacidades. Entonces dijimos que sus nombres comienzan desde el versículo 18 hasta el 19, y entre ellos hemos hablado de Ben-Hur, hijo de la libertad, y Ben-Decar, que es hijo de la fuerza, y hoy vamos a hablar del tercero. Y para los que no pues han estado estos días, le pongo el significado de todos esos nombres. Cada nombre tiene un significado, porque la palabra nombre en el griego se dice onoma, y la palabra onoma del griego significa esto. No es solamente una identidad de alguien, sino que el nombre significa cuál es tu rango, cuál es tu oficio, cuál es tu especialidad,
cuál es tu autoridad, cuál es tu carácter. Onoma significa cuál es tu especialidad. Entonces el tercero de ellos, Ben-Hesed, en Arubot, de él era Soco y toda la tierra de Efer. Ben-Hesed significa hijo de misericordia. Eso significa que este gobernante ministra la misericordia de Dios. La misericordia se define, oiga esto, no obtener lo que se desea. Es decir, que cuando alguien es misericordioso, muchas veces se está negando a sí mismo para mostrar compasión hacia otros. La misericordia siempre trabaja con el amor. Nadie puede ser misericordioso si no tiene amor. Si es misericordioso es porque ha conocido el amor de Dios y lo sabe dar también el amor de Dios. Entonces el amor y la misericordia trabajan juntos. Se puede imaginar qué bendición es esta. Entonces este gobernador, el turno de este gobernador es que nos ministra y nos abastece con el don de la misericordia. Y esto lo tenía nuestro Señor Jesús. A Jesús le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían: ten misericordia de mí, hijo de David? Le estaban diciendo: en ti hay influencia de misericordia. Y le estaban poniendo como ejemplo a David de la historia cuando él preguntó, ya siendo rey, después que había muerto Saúl y había muerto Jonatán y se había destruido ese reino y ya no habían descendientes. David dijo una vez: ¿habrá alguien descendiente de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Oiga, qué lindo eso. ¿Habrá algún descendiente que venga de la casa de aquel que me persiguió y que intentó de matarme? 17 veces intentó de matarlo Saúl a David. A pesar de ese odio que me tenía, a pesar que me hizo la vida imposible, a pesar que me maldijo, a pesar que me trató de destruir, ¿habrá algún descendiente que haya salido de los lomos de ese que me quiso matar? Wow, hermano, eso no es así nomás. David era un hombre misericordioso. Y entonces le dijeron: sí, está uno que su nombre es Mefiboset y está escondido en la tierra de Lodebar. Lodebar es una palabra compuesta de dos. Lo significa sin. Debar viene de la palabra dabar, que quiere decir palabra. Lo que quiere decir, se fue a esconder a la tierra donde no hay explicación por lo que le pasó. Nadie le puede decir que siendo él descendiente de una casa real, que se supone que iba a ser también un día príncipe o rey, Mefiboset, porque venía de ese linaje, y que ahora estaba lisiado de sus pies, que le habían arruinado su vida y que se tuvo que ir a buscar a Lodebar. ¿Quién le explicaría lo que le había sucedido? Se encontró, se refugió en el lugar donde Lodebar significa no hay nadie que te lo explique. Te fuiste a esconder a la tierra donde no hay revelación. Preguntaste: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir todo esto? ¿Por qué me tocó sufrir de niño? ¿Por qué nací en una casa que no me quería? ¿Por qué no voy a alcanzar mi meta? Nadie le explicó. Aquí no hay explicación para lo que te pasó. De tal manera que David mandó a traerlo desde donde estaba escondido. Y mire si no estaba dañado ese hombre, de que no solo fue su condición física la que lo hizo arrastrarse para llegar a los pies de David, sino que en esa condición, que era lógico entender, no puede caminar, sino que se tiene que arrastrar. Pero aún así, Mefiboset llegó a decirle que estaba reconociendo su señorío y que él era como un perro delante de David, un gobernador también. Y David tuvo misericordia de él. Le voy a decir algo interesante que a mí me impacta mucho. ¿Cómo no tener misericordia cuando han tenido misericordia de nosotros?
solo puede ser misericordioso al que le tuvieron misericordia. El Señor nos ha perdonado tanto a nosotros que ahora tenemos que entender al que está esperando una segunda oportunidad en la vida. A Jesús le decían así: ten misericordia, en ti está la unción de misericordia. La palabra misericordia está escondida en un trono, el trono de la misericordia. Y por eso la Biblia, y a ver una cosa interesante, que la Biblia habla de la misericordia asociada a las entrañas. Entraña de misericordia. Otras versiones dicen vientre de misericordia. En la Biblia aparecen 7 clases de vientre. De los 7 vientres, todos con su respectivo nombre, hay un vientre que se llama Regem. Y Regem es la raíz etimológica de la palabra misericordia. Y está Regem escondido en el trono de la misericordia que estaba en el lugar santísimo. ¿Sabe lo que quiero decir? El que tiene misericordia, su lugar es en el lugar santísimo. Porque solamente cuando estamos en el lugar santísimo es que nosotros vamos a llegar a la dimensión de la compasión por otro. La gente que está fuera del lugar santísimo no tiene misericordia de nadie. Y no solo el misericordioso es compasivo con otro, sino que Dios le da la autoridad para que cancele juicios que han sido declarados sobre alguien al que tú tienes misericordia. Por eso dice la Biblia: donde hay misericordia, todos los juicios son cancelados. ¿Sí me doy a entender? La misericordia cancela juicios negativos en contra de nosotros, que hayan desechado a una persona, que la hayan maldecido a una persona. Cuando tú tienes misericordia, está en tus entrañas, en esta parte de aquí, en tu plexo solar, en el centro de las emociones, donde solo se siente el Espíritu Santo. Aquí, en esta parte de aquí, es donde finaliza un par de nervios craneales que vienen desde nuestra parte del cerebro y terminan hasta aquí. Y ese nervio se llama el nervio vago. El nervio vago funciona cuando tú oyes una melodía de adoración. Aquí se siente exquisito y sabroso. Y Jesús habló figurativamente del nervio vago diciendo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Aquí es donde está el sentimiento de compasión, de misericordia por otro. La misericordia no se puede analizar, porque nunca la vas a lograr comprender. Perdonar a uno que ha matado, tener misericordia de uno que ha violado, tener misericordia de uno que hizo pactos en el pasado con Satanás, tener misericordia de uno que ha hecho esto y lo otro, no se entiende. Solo se siente aquí. Desde el 12º par de nervios craneales llamado nervio vago, que es el nervio de la compasión, del amor, de tener sentimiento por otro y decir: si yo estuviera en esa posición, quisiera que alguien me haga misericordia. Yo he estado en esa situación, hermanos, porque tengo pies rajados. He necesitado del perdón, de la segunda oportunidad. He necesitado el perdón de mis hijos, el perdón de mi esposa, el perdón de Dios. Hice daño en el pasado, gente que la volví a ver y cuando la vi, el Señor me dijo: hay una cuenta que saldar con ellos, y tuve que pedir perdón. Ten compasión de mí. Y entonces gente que me ha dicho: no, yo ya lo perdoné, hermano Mario. Y entonces, ¿cómo no voy a tener yo compasión de otros que me traicionaron? Nunca guarde amargura. Por eso la misericordia no solamente te sirve para dar, sino que te protege de la amargura. Imagínense que la misericordia a nosotros nos hace ser compasivos con otros, ser condescendientes con otros, restaurar a otros, sino que a la misma vez nos hace a nosotros estar protegidos contra la amargura y canalizar los momentos difíciles de nuestra vida de una manera positiva. ¿Sabe lo que yo puedo decir hoy en día? Hijo mío, ¿cuánta gente no me ha traicionado? Varios. Les he dicho a ellos: no guarden amargura. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Cuando me acuerdo de alguno que les ayudamos tanto, que les extendimos la mano,
que los limpiamos, que los curamos, que los vestimos y nos dieron una puñalada. ¿Sabe lo que yo he dicho? Gracias, Señor, por aquel que me hizo llorar. Gracias, Señor, por aquel que me pagó mal por el bien que le hice. Porque gracias a Él doblé rodillas. Gracias a Él lloré. Gracias a Él me metí al lugar santísimo. Si no hubiera sido por Él, estuviera carnal yo. ¿Me voy a entender? Entonces, los que te pagaron mal, ten misericordia de Él. Claro, no es necesario que usted vaya a perdonarlos. Perdónelos desde este momento. Ten misericordia de ellos. La misericordia es un amor profundo a la miseria. Y Dios la tuvo con nosotros. Y Dios la tendrá siempre para que sea ministrada ahora. Este hombre, eso ministra misericordia. ¿Cuántos de aquí están necesitados de una segunda oportunidad? Quizás oportunidad en tu matrimonio. ¿Te has arrepentido de lo que hiciste? Quizás misericordia, que tus hijos tengan misericordia de ti por algo que le fallaste. Quizás hay ovejas aquí que le han fallado a su pastor. Aquí están sus pastores. Y yo no los estoy comprometiendo, por supuesto, porque ellos son hombres de Dios que no dejarán caer esta palabra a tierra, sino que sabrán que si les cambiaron el tiempo y la dimensión, ahora vamos a tener que fluir con misericordia. Que te conozcan como el Hijo de la misericordia, porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. ¿Qué poder no tendrá la misericordia? De ahí entonces vemos que este hijo, este gobernador, ministra misericordia, fluye en misericordia, es compasivo, tiene matriz para dar a luz, hijos compasivos también. En la liberación no se puede ser, hermano, un libertador si uno no es compasivo con la gente. Si usted quisiera ser un libertador sin misericordia, pues para eso mejor contratamos gente profesional que eche fuera demonios o a garrotazos o a palazos o como sea. Pero muchas veces nos toca llorar con la gente que estamos liberando cuando la vemos ahora libre. Nuestras liberaciones pueden durar hasta 3 horas. ¿Sabe cuál es el dicho que nosotros tenemos allá cuando salimos del cuarto? Sudados, hermano. Por eso yo les decía incluso a los hermanos, una cosa es ser teórico, hablar de guerra espiritual, y otra cosa es conocer la guerra espiritual, pero entrar al campo de la batalla. 3 horas metido liberando, 4 horas metido liberando, y salir después, hermano, todo sudado. Y cuando le preguntan los que están afuera intercediendo, que solo oían los gritos que estaban en el cuarto y salen, hermano, ¿cómo estuvo la liberación? Estuvo linda la liberación. ¿Cómo que estuvo linda si demonios han hablado ahí? ¡Qué liberación más linda! Cuando vemos la gloria de Dios moverse y después abrazarlos, llorar con ellos, que te dejan mojado toda tu ropa porque están agradecidos. ¿Usted cree que esa gente no puede formar parte de un ejército de guerreros? Porque lo obvio sería de que deberían de liberar los que han sido liberados. Porque el que ha sido liberado, entonces él libera con misericordia y con compasión. Y entonces eso lo ayuda a cometer errores en la liberación. Quiero decir con esto, hay pastores con temor y temblor o líderes o obreros de liberación que han tratado de liberar sin misericordia, y lo que han hecho, han matado a la persona que liberaban. No es solamente asunto de que desconocían algunos principios, sino que en su carácter, si querían apurar, y cuando había resistencia del espíritu que se negaba a ir, comenzaron a golpear. Te vas porque te vas, y ¡pam! Te vas y te vas, ¡pam! Mataron. Nosotros conocemos hermanos en Estados Unidos que fueron a parar a la cárcel porque liberando mataron a la persona. Ellos querían liberar y punto. Pero cuando hay misericordia, aún te cuidas de no dañar a la persona físicamente. Cuidamos que no se saquen los ojos, cuidamos que no se muerdan la lengua, cuidamos que no se arranquen los dedos a mordidas, cuidamos que no vayan a romperse la cabeza porque el demonio los está queriendo, hermano, influenciar para que vayan a chocar con alguna esquina de alguna pared, etcétera. Cuidamos todo eso. Eso es el cuidado de la misericordia.
Muchas veces la misericordia te va a hacer perdonar 70 veces 7. Ya cayó, hermano, ya esta es la segunda vez, déjelo, este es un paria. No, tenemos que perdonarlo 70 veces 7. Oportunidad de Dios. Y yo anhelo con todo mi corazón que la misericordia de Dios esté en nuestra vida. Yo quiero ser un padre de misericordia, como es mi Padre de misericordia. Yo quiero tener entrañas de misericordia. Y quiero ser tan misericordioso como lo soy con mis hijos biológicos, como soy también y debo de ser con las ovejas que pastoreo y con los ministros que el Señor me ha dado. Prefiero que me conozcan como un hombre de misericordia. No que sea tolerante, porque la tolerancia también es mala en su extremo, pero sí de misericordia. La misericordia te abre los ojos y te hace que veas a aquella persona como algo que ha sido transformado y como una persona que va a ser un tremendo hombre o mujer de Dios. Que por sucios o andrasajosos que nos miren a nosotros, los ojos de misericordia dicen: si al ser libre va a ser un prospecto de una calidad de siervo para la gloria y la honra de Dios. Que tú los mires por la fe como una obra terminada y los mires como algo grande que el Señor te permitirá levantar para su honra y su gloria. Que cuando te presentes al bimá de Cristo, iglesia, ministros de Dios, nuestras cartas, nuestras credenciales puedan ser hombres que en el pasado fueron drogadictos, fueron criminales, fueron prostitutas, fueron esto y fueron lo otro, pero ahora transformados para la gloria y la honra de Dios. Eso serán tus coronas, esa será tu recompensa en el bimá de Cristo, y serán útiles para la honra y la gloria de Dios. Yo soy el fruto de muchos. Uno de ellos se dedicó a orar por mí 3 años y medio y era un compañero de trabajo. Hermano, en ese tiempo yo era un hombre, un peludo, marihuanero, 7 suelas, come cuando hay y un montón de cosas. Vulgar para hablar, hermano, era vulgar. Y ese hombre a la par mía en el trabajo, muy paciente, siempre me bendecía. Y cuando el Señor me liberó, Él me dijo: a mí el Señor me puso de carga 3 años y medio que orara por ti. Y yo, me decía, pude ver cómo se iban rompiendo ciertas esferas que te tenían atado, hasta que llegó el día de la liberación a mi vida. De ahí me agarró otro hermano que se convirtió en un tutor mío. Día y noche, hermano, día y noche. A veces no lo quería ni ver, le confieso. Pero ahí llegaba al día siguiente. Y ¿sabe qué me impactó, hermano? Cuando me llevaron la primera vez a la iglesia, mi esposa me dijo: vamos a ir a la iglesia. Y yo dije: con solo que esté ella tranquila. Y cuando voy entrando por las puertas, uno de los servidores, chiquitito así, un amor ese hombre, a este peludo 7 suelas que iba entrando a la iglesia, ¿sabe cómo le dijo? Siervito, te estábamos esperando. Se me salió el inglés por primera vez y dije: ¿what? Siervito lindo, te estamos esperando. ¿Quién se va así de la iglesia? Ya no sabía quién era y mire, me metió a la iglesia. Eso cambió mi vida. Le fui a preguntar a mi esposa, ella se convirtió 1 año antes que mí: ¿qué quiere decir siervo? Y me dijo: quiere decir que tú naciste para servirle al Dios que vive. Pero Dios se habrá fijado en mí. Si yo he blasfemado contra Él, si yo he negado su nombre, si yo no quería nada de Él, pero se lo debo también a mi amada, a mi esposa, la que ha estado y me ha aguantado 44 años y me ha dado hijos hermosos, chulos, porque se parecen a mí. ¿Por qué tengo que ser misericordioso? Porque tuvieron misericordia de mí. Cuando yo me di la sobredosis de cocaína, fue algo tan terrible que no se lo deseo a nadie.
yo empecé a entrar en una ansiedad y empecé a caminar en ese cuarto y mi esposa me miraba como un león encerrado, caminaba porque la cocaína se estaba incrementando, su influencia se estaba incrementando en mí. Y entonces empecé a sentir una ansiedad, una desesperación, esto y lo otro. Y de repente miro demonios en las ventanas que me decían que me lanzara del segundo piso donde vivíamos por la ventana. Lánzate, solo así te vas a salvar. Cuando de repente mi corazón comenzó a palpitar y a palpitar, que sentía que se me salía. Y empecé a engarrotarme frente a mi esposa. Mire qué experiencia. En ese momento sentí que un telón se empezó a cerrar. Literalmente, empecé a perder la visualidad del ambiente porque empezó a bajar un telón y se convirtió en aquello, en una oscuridad, en algo tan negro, espeso. Y empecé a ver los pies de mi esposa cada vez menor hasta que iba llegando hasta la planta de sus pies. Cuando llegó el telón a la planta de sus pies, yo salí del cuerpo. Eso fue la experiencia que tengo. Y podía ver mi cuerpo tirado en la sala de mi casa y mi esposa sobre mi cuerpo llorando. Mario, vuelve, Mario, vuelve. Y yo me vi desde ese ambiente en el que estaba. Pude ver mi cuerpo así engarrotado y le decía a mi esposa: aquí estoy, Luz, aquí estoy. ¿Y sabe qué, hermano? De repente me sacan de la casa, como que rompí el techo de mi casa. Y empiezo, hermanos, a volar. Y sentía en esa dimensión aire con el que chocaba, me abría espacio con mi cabeza y sentía la fuerza del aire que chocaba y cuerpos que pasaban a mi lado. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y a lo lejos, en el fondo, empecé a ver un círculo pequeñito de colores que se comienzan a abrir ante lo que yo podía percibir y cambiando tonalidades: amarillo, rojo, anaranjado. Y quien en los tonos variables que se estaban dando podía sentir el calor ya en mi cabeza, en mi cara. Imagínese usted que en esa dimensión yo sabía que iba para el infierno. Y los cuerpos que pasaron antes que mí se daban clavados. Oía como que alguien se lanzaba a una alberca desde un trampolín, porque podía oír similar cuando un clavadista rompe las aguas y ¡pum! Así caían los cuerpos acompañados de grito. Oigan esto: vive Jehová delante de quien estoy. Y cuando yo sabía que iba al infierno, yo aprendí que en 4 segundos de esa dimensión te pasan toda la vida. 4 segundos en esa dimensión, Dios te narra toda tu historia. Yo comencé a verme desde niño, así sucesivamente, las diferentes etapas que me habían predicado la palabra, que me había burlado, que me había negado, en 4 segundos toda mi vida. Y oigo un grito. Y ese grito, ¿sabe cuál fue? Señor, ten misericordia de él. Y me frenan, hermano, y me hacen regresar al cuerpo de donde había salido. Y entro por los pies en la habitación y oigo a mi esposa gritando sobre ese cuerpo: ¿no es cierto, hijo? Tú estabas chiquito. Diciendo: Señor, ten misericordia de él. Y cuando despierto, paramédicos dándome choques eléctricos. Y logré despertar, me suben a la ambulancia, vámonos al hospital. Me neutralizaron la droga. Y resulta que en el hospital donde iba llegando los doctores ya me conocían, porque cada año, 3 veces a los años, me llevaban intoxicado de alcohol. Y cuando me miran otra vez, dice: otra vez veniste tú. Ya me conocían, era famoso en el hospital. Me acuerdo que me sacaron sangre, me pusieron plasma en el otro brazo. Y en esa camilla, abandonado en un hospital donde estaba lo peor de la sociedad, gente que recogían de la calle, en un pasillo, ni siquiera cuarto para mí, estaba en un pasillo. Llega un hombre vestido de túnica blanca, batas de médico, el que me había atendido. Y quizás por reglas o ética, yo no sé, de hospital, le hizo así. Volteó a ver hacia un lado, hacia otro. Y dice: mira la sangre con la que llegaste, necro aquello, hermano. Y mira con la que te vas a ir. Y se acercó al oído: necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús.
Un doctor me estaba predicando. Un profesional me estaba diciendo: la respuesta es Cristo, Mario. Él tiene planes para tu vida. De esto vil te va a levantar el Señor, y tu corazón será mutado en un hombre de misericordia. Nunca le niegues la misericordia a nadie. Y en mi corazón todavía puedo sentir la vibración de ese grito de esa mujer a la que dañé tanto por muchos años, y que en el momento de muerte ella bien hubiera dicho: ah, gloria a Dios, ahí te lo mando, Señor. Que ella haya dicho: Señor, ten misericordia de él. Y me regresaron. Entonces, ¿usted cree que no sería injusticia de mi parte ser un hombre duro, cruel, y no tener compasión de los demás? Y en la misericordia, Dios siempre estará contigo, porque el lugar santísimo te acompañará, porque es un trono de misericordia. Póngase sobre sus pies, voy a orar por su vida.